pues sean bienvenidos a este nuevo podcast, este nuevo proyecto llamado Yo Literal, en el cual se estará abordando un poquito de la literatura, un poquito de cuento, novela, todo lo que es ese tema del arte escrito. Pero por esta ocasión y por espero que muchísimas más, no me encuentro solo, está conmigo mi queridísima Naomi. Hello a todos, ¿cómo están? Gracias a Víctor por proponerme esta idea, y ahora que estamos en cuarentena, pues creo que ya no teníamos pretexto para decir que no hemos tenido tiempo. Ya Así no había que, chicos, forma de ignorar esto. Ya sé, chicos, esperamos que disfruten un rato ameno con nosotros. Vamos a estarles hablando desde, no la experticia, sino el gusto. A Víctor y a mí nos gusta mucho leer, compartimos un par de gustos literarios, así que pues les vamos a platicar un par de cosas. Y vamos a tener un tema hoy en discusión que pues Víctor va a hacernos el honor de presentar en esta ocasión. Pero antes, igual sí somos inexpertos, no somos así como que grandes conocedores, pero tampoco somos, estamos hablando totalmente de la ignorancia. Por eso, les comento, nos gusta mucho leer y como lectores les compartimos lo que nuestras perspectivas. Sin embargo, pues no somos expertos, obviamente a lo mejor nos van a escuchar personas que sí saben mucho de literatura, tienen la habilidad de darnos un zape, pero bueno, de enriquecer este espacio. Es para pasar el tiempo y bueno, vamos a lo que vamos. Esto se llama cuarentena forzado, ¿cómo se llama? Encierro forzado, así que estamos cayendo ya en la demencia. Sí. Y no encuentro nada más demente que hablar de literatura en estos tiempos. Yo literal. Pues simple y sencillamente en estos momentos de no saber qué hacer, queríamos empezar un proyecto, de no saber exactamente qué proyecto, dijimos ya un podcast, ya hablemos de un tema, el que sea, y pues a bien dijimos, disculpen la interrupción, a bien dijimos, espero poder editar esto, si no, pues ya, bienvenida mi madre, a bien dijimos, vamos a empezar con un tema que nos guste a los dos, que es la literatura, que es que es los géneros literarios, fantasía y terror, y cómo a Naomi odia la fantasía y cómo yo odio el terror. Así es, mis queridos podcast escuchas, yo siempre me la vivo fregando con que hay una película de terror y un cuento de terror y una novela de terror, y Víctor igual, pero con la fantasía. Curiosamente, aunque le damos el valor mutuo al género del opuesto, pues no es nuestro fuerte, y yo la verdad que tengo prejuicios muy grandes contra la literatura de fantasía. Yo simple y sencillamente no entiendo. Todavía en literatura te lo puedo pasar un poco más, pero hay demasiados artes en los que se busca crear el terror, esa sensación de horror, y es como, ¿para qué? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la idea? Es delicioso, o sea, Claro que no. Poder decir, wow, fue terrorífico, es una sensación suprahumana. ¿Cuál es la increíble sensación? ¿No puedes dormir en la noche? No, es que cuando le agarras el gusto es algo maravilloso. Es como una relación tóxica, Víctor. Bueno, mira, empezando. Vamos a empezar de ahí, que es mi primer golpe que quiero dar, que el terror nace de la fantasía. O sea, tienes que admitir que, tenemos que saber que el terror viene o es un extracto de lo que es la fantasía más pura. O sea, los primeros, eminencias en el terror fueron seres fantásticos, seres demoníacos, monstruos, invenciones. No, Víctor, en este punto sí te voy a dar completamente la razón. Obviamente las mitologías y todas estas creaciones sobrenaturales que se dieron en las primeras culturas eran preponderantemente por el hecho de que el hombre no podía entender muchas cosas, trataba de darles una forma, y estas formas pues solían ser así, sobrenaturales, eran a veces, tenían el cuerpo humano y otros aspectos animales, o a veces eran 100% animales que hablaban. El caso es que pues infundían terror, y por eso había como muchos rituales alrededor de ellos, porque pues cuando le tienes miedo a algo, pues le pones un altar y tratas de que no te venga a comer. Pero eso, bueno, de ahí partimos nuevamente. Casi toda la literatura, ahora sí que todo comenzó en la fantasía.
Porque si nos vamos a eso, pues toda la mitología, todos, la idea de leyendas, mitos, dioses, demonios, la propia Biblia es un libro fantástico, pero por todos lados. Sí, entonces, fantástico. Fantástico en el sentido que es de fantasía. En no en el sentido de que debería ser la guía moral de nadie. Entonces, estoy de acuerdo. Eso, pues, vamos a con este tema, como quiera más adelante podemos dar otro tipo de explicaciones en ese aspecto. Pero obviamente para lo que es la literatura moderna, la literatura como la conocemos ahora con nuestro lenguaje diario, pues el terror y la fantasía son dos géneros separados. Ahorita vamos a explicar las razones de por qué. Yo no saben cómo estoy de feliz, personas que están escuchando, porque por primera vez me dio la razón en algo esta niña, así que estoy emocionado por eso, pero bueno. Bueno, empezando con la fantasía, bueno, nace todo lo que es la mitología, las leyendas, todo ello, pero tiene que ser rescatado, porque recordemos que después de eso, el oscurantismo llegó a matar muchísimas cosas, o sea, mucho de lo que fue la tradición oral y mucho de la escrita se perdió, porque pues llegó la religión católica con su puño de hierro y pues a la mierda todo. Entonces, ahorita lo que se está buscando, lo que se buscó en ese momento era la forma de poder hacer expresión, porque es otra cosa. La fantasía, como es la creación de un mundo, o como la idea central de la fantasía es, tienes un mundo realista, o tienes una idea realista, y hay que transformarla completamente por pequeños aspectos que puedas meter, por pequeñas ideas, por algo que difícilmente pueda ser explicado. O sea, esa es como que la idea más concreta de la fantasía, más concreta del cuento fantástico, bueno, de la escritura fantástica es, tomas un mundo real y haz un pequeño giro, haz algo que no tenga explicación lógica, que solamente lo puedas aceptar como aceptas la realidad. O sea, porque nosotros nos preguntamos por qué un perro, simplemente aceptamos que existe un perro. Entonces, la idea es de ahí, bueno, ahora también hay un minotauro junto con el perro. No preguntes por qué, existe, está, punto, se acabó. El minotauro está. Okay. Entonces, de ahí viene lo de la fantasía, o de ahí viene la idea de lo fantástico. Y de hecho creo que la fantasía nos acompaña desde que, o sea, en nuestro desarrollo personal desde que somos niños. Las fábulas, por ejemplo, son todas fantásticas. Hermosas. Son animales que hablan y que te enseñan una lección de moralidad. Eso creo que es a lo que te estás refiriendo, ¿no? O sea, claro, son situaciones realistas y cotidianas que tú estás como transformando como en contextos irreales, surreales y totalmente distintos a nuestra verdad. Así es la primera idea que tenemos, pero a partir de ahí, por ejemplo, me voy a ir directamente a mi clásico favorito, predilecto, mi libro que más he amado en la vida, La Divina Comedia. Ok. ¿Cuál? Ole. Ay, Dios, no. Ok, La Divina Comedia. Es un cuento fantástico, o sea, pese a que son factores realistas, o sea, bueno, no, digo factores realistas, no, personajes reales, o sea, son puros personajes históricos. Pese a que es una situación más o menos realista en la que es un maestro hablando con su alumno, estamos hablando de una persona que simplemente viajó por el infierno, el purgatorio y el cielo, se acabó, de ahí ya completamente todo se vuelve fantástico, todo se vuelve fantasía. Toda tu idea que me estás plasmando, si bien es muy cierta, muy, ¿cómo se llama? En su poética, es muy literal y muy llevándolo a una enseñanza, porque al final lo que te da ahí es muchísimas cosas de enseñanza, o sea, el amor, el divinizar, cómo purificarte, qué es ser bueno, hasta dónde significa ser bueno. O sea, hay muchísimas cosas en ese libro, pero al final pues fantasía, o sea, es una forma en la que ellos, o en la que Dante Alighieri en este caso dijo, pues lo único que se me permite escribir es de la iglesia, que hay más eclesiástico que el cielo. Ajá. Que por cierto, creo que cabe en este momento el comentario. Muchas veces a algunas personas que se están iniciando o en la literatura o en la escritura, me incluyo, y pues es como que un concepto que es importante saber.
Es distinto decir ficción de decir fantasía. Sí. Ficción es básicamente casi todo lo que leemos es ficción, excepto obviamente de noticias, crónicas, o biografías, por ejemplo, eso no es ficción. Pero cuando una persona, un escritor, crea totalmente una historia desde el principio hasta el final, crea todos sus personajes, crea la situación, es una ficción. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas personas piensan que para que algo sea ficticio tiene que ser algo que no existe. Y por ejemplo, como un animal que no existe, un suceso que no ha existido. No necesariamente. La fantasía, o por ejemplo, lo que nosotros conocemos como fantasía, es simplemente tomar como que formas que no existen y hacer algo realista con ellas. Y la ficción, pues, incluso si yo estuviera escribiendo sobre una persona que está encerrada en su cuarto todo el día, pues es una ficción, aunque es bastante realista. Pero vaya, no está este aspecto como fantástico de un animal diferente, de un elemento nuevo en la naturaleza. Esa es la diferencia entre ficción y fantasía. Ahora, exactamente. Estamos extendiéndonos en hablar de la fantasía. Creo que ya podemos dar inicio a hablar de el terror por la siguiente razón. Que pudiese. No, porque dale. Por la siguiente razón. Ajá. El terror, por las características de las que hemos estado hablando, en el terror también encontramos seres extraños que salen de debajo de nuestra cama, de una alcantarilla, que caen del cielo, que aparecen en la noche. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué decimos que la diferencia entre el terror y la fantasía es como una cosa muy moderna? Porque los libros y los escritos de terror tienen un aspecto diferente al de la fantasía, que es precisamente el hecho de que en el terror estas apariciones sí asustan. Sí. Asustan. Entonces, por ejemplo, si en una historia fantástica yo convivo con un murciélago gigante que habla y dice poesía en latín, en el terror, si se me aparece eso, pues voy a gritar y salir corriendo y voy a tratar de aniquilarlo. Esa es la diferencia. Entonces, a lo que decía Víctor al principio, todo el terror es fantástico. Ahorita vamos a hablar de eso, pero sí, el terror es fantástico, con la diferencia de que en el terror estas apariciones sobrenaturales son dignas de nuestro rechazo y de nuestro misterio. Qué bueno. Corrigiendo entonces mi punto, yo diría que más bien todo el terror nació de la fantasía, nació de lo fantástico, pero supo adaptarse para que ahora sea ficción, no fantasía, digo, porque hay historias de terror en la que el punto principal no es un monstruo, es un asesino, por ejemplo, y da más miedo a veces que un monstruo. O un problema mental. Exactamente, ¿por qué? Porque tú sabes que eso puede pasar, o sea, es otra cosa. La diferencia entre forzar el que una persona sienta asustada, porque dentro es el principio en el que se basa todo el terror, es provocar el miedo, provocar esa sensación de terror. Entonces, es mucho más sencillo provocarla cuando tú sabes que eso puede pasar, cuando tú terminas de leerlo, ves al vecino que está, no sé, lavando su carro y dices, este podría ser un asesino serial y yo no lo sabría. Claro. Por ejemplo, mira, es que, como te comento, la literatura ha tenido que avanzar. A lo mejor antes lo que las personas escribían, por ejemplo, las tribus, lo que las civilizaciones escribían, pues tenían un sentido más ritual, ¿no? Llegando el clasicismo, la modernidad, pues sí. La literatura tuvo una necesidad de entretenimiento, o sea, de sacar al hombre de lo que estaba pensando y ponerlo a pensar en otra cosa. Dependiendo de los contextos históricos, ha habido literatura que ha marcado eras. Yo creo que en esta era moderna, bueno, por ejemplo, se dice, yo voy a poner el ejemplo de una de mis temáticas favoritas, que pues son los vampiros, Drácula. Anterior a Drácula, se dice que el primer cuento moderno de vampiros se le atribuye a Joseph Sheridan Le Fanu, que es Carmila. Carmila es una historia de una muchacha que conoce a otra chica, se la lleva a vivir con ella
y pues resulta que esta chica, Carmila, es una vampira, una vampiresa. Eso en su momento, que fue 1800 y pico, pues era aterrador, porque las personas, pues en sus creencias, que ahorita nos parecen anticuadas, pues pensar que una persona con la que tú convives es en realidad un monstruo, pues era una fantasía bastante como terrorífica. Y la gente sí pensaba que existían los demonios. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, pues cada vez nos fueron dando menos miedo los vampiros, los fantasmas, Frankenstein, y nos empezaron a dar más miedo otras cosas, como que eh, una guerra, las enfermedades mentales, los asesinos, incluso, por ejemplo, la Guerra de los Mundos de A.G. Wells, pues es técnicamente terror, bueno, es también ciencia ficción, pero pues es terrorífico el hecho de pensar que van a venir los alienígenas con una destrucción ultramasiva de la humanidad a dominarnos, ¿no? A asesinarnos. Entonces, estos avances... Cabe aclarar aquí que la ciencia ficción, si bien también nació dentro de la fantasía, se ha sabido separar totalmente, porque uno de los principales puntos, se lo decía Asimov, era haz que sea tan realista, o sea, que sea tan probable que pueda suceder, que nadie te pueda discutir el que va a pasar. Claro, ¿no, Victoria? Es que yo creo que de ciencia ficción podríamos dedicar varios capítulos completos porque es un tema tan apasionante. Hermoso. Y creo que puede tocar absolutamente todos los géneros. La ciencia ficción es como que la madre moderna de la literatura. Supo nacer de una fuente, pero imponerse sobre ella. Claro. Pero bueno, retomando lo que el terror, sí, o sea, básicamente lo que buscábamos o lo que ya lo que queremos que nos dé miedo ahora es el que pueda suceder. Que aún así, o sea, actualmente, o sea, tú lo decías, en ese momento el punto era abstraerse, el punto era irse de la realidad. Por eso leíamos. Actualmente, o sea, ahora lo que hacemos es ver películas, que es mucho más fácil, a ser sinceros. Es más fácil poner una película que leer un libro. Un libro, quieras o no, exige un esfuerzo mayor. Claro. Entonces, una película, en su mayoría, lo que busca es el mismo objetivo, o sea, sacarte de tu realidad un rato, pero con visuales, con voces, con una ayuda que va a hacer que sea más llevadero ello. E igualmente, ahí vemos que la fantasía y el terror son dos dominantes increíbles, o sea. Definitivamente. Lo que busca el hombre en sí, o lo que busca la persona que está queriendo leer, que está queriendo ver una película, es irse totalmente de su realidad, irse totalmente de sus actuales posibilidades. Y pues, dentro de, pues, va mucho de... Es que, por ejemplo, esto que dices de que el cine pues hace mucho más sencillo adquirir esta cultura, estos conocimientos. La verdad es que muchas personas lo dicen como en plan de, maldita sea, vinieron a arruinar todo. Yo no creo que sea así. Yo sé que tampoco lo dices en ese sentido. De hecho, creo que, por ejemplo, hay libros que no nos hemos dado la tarea de conocer o que a lo mejor los vemos muy largos o no vamos a saber como en qué momento lo podemos agarrar y empezar a leerlo. A veces una película te puede introducir a un muy buen libro. Yo esto lo quiero aprovechar tú sabes que yo me acabo de leer los de Harry Potter. Yo sé que miles me van a odiar por mencionarlo. Yo sé que es algo odiado entre los fanáticos de la fantasía decir Harry Potter, pero a mi gusto, y esto lo defenderé en otro podcast mucho más extensamente, se me hace el perfecto libro para que alguien empiece a leer. Excelente. Pero bueno, enfocándonos en esto, así a grandes rasgos, ¿cuáles son como que tus favoritos o tus ideales de terror perfectos? O sea, tus libros que tú digas, la gente los tiene que leer porque son increíbles, o tus cuentos que digas, la gente va a sentirse verdaderamente aterrorizado, va a sentir verdaderamente el terror fluyendo de ahí. Híjoles, ahora sí que me vas a dejar como a Peña Nieto. ¿La Biblia? No, la Biblia. La Biblia es un cuento de terror horrible. Bueno, sí, también es como ciencia ficción, eso es una cosa muy extraña. Bueno, no, miren, eso ya es una cuestión de gustos, totalmente. En literatura de horror, tal cual, no he leído mucha, más que, por ejemplo, Drácula y muchos cuentos de vampiros, porque les comento que me encantan.
Mi género favorito realmente es el romance gótico. Yo a Víctor me la vivo diciéndole eso porque a mí me embelezan mucho esas historias. Y ahí me tienen leyendo un libro de... Bueno, yo creo que Drácula es un excelente libro para una persona que quiere vivir el terror. Y les voy a decir por qué. Drácula lo tiene todo. Tiene a una persona que vive en una situación normal y que necesita satisfacer un lado de su vida laboral, de su vida familiar, y se encuentra con un ser con el que no contaba en lo absoluto, con un ser que arruina por completo sus planes, que arruina por completo su vida, y que este ser es sobrenatural y que es una especie de demonio. Y no solamente eso, sino que Bram Stoker crea una atmósfera tan hermosa, pero tan hermosa alrededor de todo el relato, que es muy, muy, muy delicioso de leer, y la descripción del vampiro y la descripción de las conductas del vampiro son aterradoras. Yo lo recomiendo ampliamente si es que no lo han leído. Por algo el padre de los vampiros. Frankenstein, ¿no sería también otro? O sea, ya yéndonos a los clásicos, no sé qué tan recomendable sea. Yo, la verdad, llevo 3 veces que intento leerlo, las 3 veces lo he dejado. No sé si es... Estoy igual, Victoria. Ha sido una indisciplina de mi parte. Dicen que es muy bonito. También pues es victoriano. O sea, tiene un lenguaje muy grandilocuente. Sí, es muy difícil leerlo, como mucha literatura victoriana, pero creo que si te abocas a ello, puede ser una excelente experiencia. ¿Qué otro que al Ajá. No, que como tal tú lo decías, de esos libros yo he visto películas, y he visto varias, como para hacerme una idea, pero siempre me he quedado con las ganas de leer el libro. Hay uno que, al contrario, es también como contemporáneo de esos 2 libros, pero es muy accesible, que es el del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ah, claro, literatura victoriana 100% hermoso. Muy pequeño, o sea, porque realmente que son 80 páginas, realmente sería un cuento. O sea, lo he llegado a ver así, no sé si me habré leído una versión súper resumida, pero sé que no es muy grande en cuestión de cantidad de páginas, pero también sé que es muy, muy bueno, o sea, como lectura, como actividad, ponerse a leerlo es precioso. O si es un libro corto, es muy bueno. Incluso en ese como que convergen la fantasía, el terror y hasta la ciencia ficción, Víctor. Hasta la ciencia ficción. Que de hecho, o sea, también estoy pensando en El hombre invisible, que tampoco es terror, según, es más como ciencia ficción, pero es como este juego de un ser que no debería existir y que toda su existencia cambia por completo nuestra vida. También es un buen libro, también muy corto y muy fácil de leer. Fíjate que ese lo empecé una vez, lo dejé y luego ya lo volví a leer hasta completo y ya pude, pero como que al principio repele, a ser sincero, o sea, es de ese tipo de libros que luego es difícil de poder tratarlos porque son comienzos muy, muy lentos, muy de que tienes que saber que la época era para personas que tenían facultades de lectura arriba de las nuestras. Todo el tiempo, y todo el tiempo del mundo, sí. Entonces, realmente era... O sea, tratar de verlo, tratar de leerlo es pesado al principio, pero te compensa tanto continuar esa aventura, continuar esa idea. A mí me parece... Increíble. Bueno, sí, concuerdo con que al principio es un poco dificultoso, pero creo que ese libro ya avanzándola es hasta gracioso. Es muy buen libro. Ah, sí, muy, muy divertido. Cosa. Vale. No, ¿qué nos falta abarcar? Pues yo nada más quería mencionar, a mi gusto, para comenzar con fantasía, creo que Tolkien sería lo mejor, pero no me refiero al Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos está muy pesado, a mi gusto, o sea, verdaderamente es para alguien que ya le gusta la fantasía, porque también la fantasía tiene muchas vertientes, y una de las principales y la más fuerte es la alta fantasía. Ahorita uno de los exponentes más grandes, Brandon Sanderson, que es un dios escribiendo alta fantasía. Estamos hablando de que... ¿No es el que ha escrito así de que demasiadísimo y está tan loco por su historia alterna que ya no es el mismo? Yo no he sabido, así como de persona casi no lo he visto en entrevistas. Todavía se me acuerdo.
Pero no sé qué te acuerdo, está una persona que dice que el trabajo de su vida es una decalogía, que va en el cuarto libro y él dice que va a terminar de escribir 10 libros, que ya los tiene pensados y que el maldito tiene un estudio, o sea, porque es precioso, o sea, la idea de cómo escribe él. Él tiene un estudio donde nadie lo vaya a molestar, se va, se encierra, tiene mapas, libros, herbología, libros de hechizos que él mismo escribió para su obra. O sea, él primeramente hizo todo el ambiente con el que iba a trabajar y ahora cada vez que necesitaba algo, cada vez que se le ocurre que ocupa algo nuevo para su libro, él va a su propia biblioteca de recursos. O sea, el tipo es tanto un ejemplo como una persona que no sabes que simplemente qué pensar. Es una persona tan avanzada para escritores y para lectores que leerlo es difícil. No imposible, pero difícil lo es. Creo que si yo creara todas esas como situaciones para ponerme a escribir, creo que no lo haría. Yo quisiera, me encantaría. Como que prepararía todo y sé que cuando ya estuviera ahí sería como que, ¿ahora qué? Yo verdaderamente quisiera hacer ese ejercicio porque he tenido ahí una historia atorada en la mente también de fantasía que me encantaría, pero como es tan fácil actualmente distraerse, creo que es por eso que lo hace. O sea, él dice, ¿sabes qué? Me voy a meter ahí y no tengo distractores. No hay forma de que yo no me ponga a escribir. O sea, estoy encerrado con mi literatura. No es como que se la vaya a pasar toda la tarde viendo TikToks, Coco. Exactamente. Pero bueno, pues yo lo que decía es que es muy bueno para entrar Tolkien, pero El Hobbit. Porque El Hobbit es un cuento infantil. De hecho, es un cuento que le escribió a sus hijos. Y se nota muchísimo. Es muy, muy bonito entrar con El Hobbit. Te abraza mucho El Hobbit, te invita mucho a leerlo. Sí, es que es eso. O sea, era un libro que él hizo para que en las noches, antes de dormir, se los pudiera leer a sus hijos. O sea, un escritor que dice, quiero contarles algo a mis hijos, pero algo bueno. Voy a escribir algo. Y se convirtió en un monstruo de la literatura. Que por cierto, qué bueno que lo dices, porque igual y El Hobbit es mi puerta de entrada a la literatura, mi dificultosa e ignorada puerta de entrada a la literatura. Es difícil de entrar como quiera a la fantasía, porque exige que tengas la disposición, no es la capacidad, la disposición de creer, sí, exactamente, de creer en magia. O sea, claro. Entonces, mira, ahí es donde empieza. Chicos, que yo le insistí a Víctor enormemente que leyera mi libro favorito. Mi libro favorito está en una línea peligrosa hacia la fantasía. Naomi, nada más tú ves esa línea imaginaria. El tipo lleva como 20 kilómetros que se fue de esa línea. No, es que, mira, chicos, este libro del que yo les estoy hablando se llama El Maestro y Margarita. Ese libro llegó a mí por una situación muy tonta que tal vez en otra ocasión les comente, pero en este libro básicamente se trata de que el diablo con sus secuaces llegan a Rusia, a Moscú, y empiezan a hacer maldades contra el gobierno, que pues en ese entonces era soviético. Entonces, para empezar, o sea, sabes que el diablo pues es un ser fantástico, nos guste verlo así o no. Entonces, y la gente realmente no sabe que él es el diablo. Entonces nunca realmente se dan cuenta de que hay un ser fantástico entre ellos. Y ocurren más situaciones que no les voy a spoilear y que no le voy a spoilear a mi estimado Víctor. Gracias. En las que sí dices, wow, este es un libro de fantasía, pero es tan realista, tan realista y tan como romántico que yo lo encierro más en el realismo mágico que en la fantasía. Tengo entendido que hay otro subgénero, o sea, que nació de la fantasía, que todo esto, el realismo mágico es un subgénero de la fantasía. Pero bueno, el realismo mágico, y hay otro que se llama real fantástico, que no sé cuál es la diferencia entre los dos, estoy seguro de que alguien nos podrá decir o alguien nos compartirá, porque hasta donde he investigado, son casi lo mismo, se rozan tanto que es casi imposible saber cuál es cuál. Pero, pues sí, en este momento lo estoy leyendo, voy en el capítulo 9 o 10 por ahí más o menos, lo que sí, simple y sencillamente les digo,
tiene, o sea, al momento de lo que yo he leído, tiene una de las mejores incursiones o una de las mejores visiones de cómo fue la crucifixión de Jesucristo, desmitificando toda la idea religiosa, que me encantó. O sea, me fascinó. Yo, mi ateo interno, mi no creyente, fue como él aplaudió. En ese momento paró la lectura y se tuvo que parar a aplaudir. No, es que ese libro es una belleza. O sea, por algo es mi libro favorito. En ese libro convergen 3 historias que tarde o temprano se entrelazan de alguna extraña pero muy efectiva manera, que son la historia del diablo en Moscú, la historia de la crucifixión de Jesús y la historia del maestro y Margarita, que es una historia romántica. De verdad, si no han leído ese libro, es una bomba. También les comento, hay una serie de ese libro que es rusa, que si no me equivoco es como del 2000 o del 2002, y es absolutamente tan fiel al libro. Hagan de cuenta que lo único que hicieron fue traducir las palabras a imágenes y es exactamente igual. Así que tal y como lo decíamos, si no quieren leer el libro, pueden ver la serie. Pero muchas veces pasa. De hecho, les recomendaría, vean la serie, pero les digo porque yo terminé de ver tantos capítulos, me busqué la serie, vi el primer capítulo, que era lo que abarcaba lo que había visto, y dije, no, ya, no voy a seguir viéndola. O sea, de hecho, si yo puedo continuar teniendo esta impresión, o sea, este gusto que es la lectura y después ver la serie, lo voy a seguir haciendo, porque son 2 experiencias diferentes. Creo que las series y las películas pueden cumplir la función de rellenar espacios que en nuestro cerebro quedaron como un poquito sueltos, ¿no? Pero creo que jamás una producción audiovisual se va a equiparar a tu potencial de lector. Que nuevamente hay veces en las que una producción audiovisual también agarra tanto una idea o te mete tanto una idea que ya no puedes ver. Por ejemplo, yo Harry Potter. Harry Potter del libro y Harry Potter de la película no son la misma persona, son completamente diferentes. No sé a quién se le ocurrió el casting porque no se parece nada a Daniel Radcliffe al Harry Potter del libro. Pero llega un punto en que yo no dejo... exactamente, o sea, yo ya no dejo de ver a esas personas en el libro, las que estaban en la película, porque no puedes. De hecho, como que no es muy recomendable ver primero una película y después leer el libro porque tu mente ya se sugestionó. Yo me cuesta mucho leer un libro de una película que ya vi, porque digo, ya voy a ver la misma historia. Sirve cuando sabes que es una saga tan grande que oculta demasiados misterios que nada más se van a desentrañar en los libros. Ahí sirve, pero en un general a mí no me gusta. Por ejemplo, sí les comento que, bueno, las mejores películas que yo he visto o que tengo en la mente a veces están basadas en libros. Y yo me imagino que es porque es tan buen el desarrollo de personajes y de historia en un libro que a los actores y al director les es más fácil aterrizarlo a una producción audiovisual. Como que quedan menos cabos sueltos y entiendes más la motivación de las cosas. Me pasó, por ejemplo, con Revolutionary Road, que es un libro de Richard Yates, de una cinta de Sam Mendes. No, o sea, las actuaciones, yo creo que si esa película fuera un guión original, las actuaciones no se hubieran equiparado ni en una tercera parte. Vaya, necesito verla. Sí, es muy buena. Bueno, sale DiCaprio, tu actor favorito. Perfecto, la voy a ver. DiCaprio y Kate Winslet. Ay, Dios, ya. No es de terror, yo amo con ya te la vendí. Yo amo con mi vida DiCaprio. Ay, ¿no es de terror? Listo. No, adelante. Ay, también les comento. ¿Cómo lo amo? Nunca he hecho nada de terror. Me permite ver su filmografía completa. Anoche estaba aburrida, me puse a ver una película en YouTube que se llama The Innocents en inglés, en español la tradujeron como Suspense, que yo no sabía hasta que estaba viéndola y hasta que investigué un poco más, que está basada en un libro de Henry James que se llama Otra Vuelta de Tuerca. Ese libro yo nunca lo he leído porque el nombre me suena como que no es de terror, o sea, me suena a cualquier otra cosa que no es terror. Me suena un manual de mecánica. Sí. No, me sonaba como algo así de que realismo americano. Estaría genial que fuera de verdad un manual de mecánica, o sea, que la persona que hizo la película se haya leído ese libro y por alguna razón se tripió creyendo que era un libro de terror. Afortunadamente no, es un libro de terror gótico.
Pero bueno, ayer, y constato nuevamente lo que les acabo de decir, la película es magistral. La de 1961. Luego hubo otros refritos que no manchen. Pero esa película, sí dices, o sea, tiene un dominio y una exposición tan delicada y tan inteligente de temas tan difíciles de tratar, que es, de verdad, se los recomiendo, chicos. Excelente. Y voy a leer el libro. Pero bueno, antes de terminar, creo que ya nos queda solamente un último tema por tocar, porque, bueno, esto es un aviso de cómo va a continuar el podcast, porque están viendo que queda mucho del video y nosotros ya acabando. Lo que pasa es que cada vez que nosotros terminemos, o como regalo, como extra, vamos a estar haciendo lecturas de varios textos. En este momento queremos empezar pues con grandes maestros, pero va a llegar un punto en el que también queremos compartir un poquito de lo que nosotros como inexpertos o escritores amateurs hemos hecho o hemos realizado. En estos momentos vamos a tratar de empezar con cosas que a nosotros nos marcaron mucho, y por ello creo que es conveniente hablar de la persona que logró unificar o que logró tomar lo mejor de ambos mundos, lo mejor de la fantasía, lo mejor del terror, y creó, básicamente construyó el cuento como lo conocemos. Y lo hizo totalmente gótico y fashion. El amadísimo, el señor, el grande, el padre de todo el que se considere cuentista, señor Edgar Allan Poe. Belleza. Ay, hermoso, hermoso. De mis escritores favoritos, o mi escritor favorito hablando de cuento, porque los tengo que dividir porque de plano me gustan demasiados. ¿Sabes? Algo que amo de Poe es que es un romántico irremediable. El tipo te describe las situaciones de una manera tan suspirable que, no. O sea, es una experiencia elegante y muy macabra. De mis favoritos, eternamente va a ser El corazón del Ator, que no va a ser el que leamos, para que sepan. Por eso lo estamos mencionando. O bueno, por eso lo estoy mencionando más bien. Se me hace como que la maestría de cómo se debe llevar el cuento, el ritmo en el cuento. O sea, así de fácil. ¿Quieres aprender a escribir? Necesitas tener varias ideas de qué se lleva en el cuento. Y una de las principales es cómo tener el tempo, cómo tener el ritmo, cómo mantenerlo, cómo subirlo, cómo bajarlo, cómo hacer una montaña rusa de emociones en 20 páginas, mucho menos. Porque este cuento, si no estoy mal, son 10 páginas, si acaso, el corazón de la... Ay, eso también me encanta de Poe, que son lecturas tan completas y tan diversas y tan cortas. No, es una maravilla. Yo lo amo. ¿Quién es el que decía? No me acuerdo si era Quiroga, la máxima de los cuentos. No me acuerdo quién era. ¿Para qué les miento? Que la novela es una pelea de box que ganas por puntaje. El cuento tiene que ser una pelea que ganaste por knockout. O sea, al momento de escribirlo. Y de las personas que más me han noqueado en la vida, pues evidentemente ha sido Poe. Bueno, pues vamos a empezar. De ahí seguiría Rulfo, si acaso. Pero sí, vamos a empezar elogiando un poquito más a Edgar Allan Poe. Y pues yo ya dije mi cuento favorito, mi escrito favorito, ¿el tuyo? De Edgar Allan Poe, mira, estoy entre dos. Y me vas a tachar de básica horrible, pero la verdad es que El Cuervo a mí me ha hecho estremecer. Porque, por lo mismo, o sea, desde que empieza te lleva de la mano de poquito en poquito, de una manera tan romántica y tan paciente, hasta el clímax de la historia, y ni siquiera pasa algo horrible en ese cuento, pero te deja una sensación de inquietud y no sé, me encanta leerlo. Ese, y hay otro que se llama Berenice. Ay, Berenice está fantástico. Berenice es una hermosura. ¿Has visto el estudio de lo que podría ser Berenice? No, pásamelo, por favor. No me acuerdo dónde lo vi. Lo voy a buscar. Según yo, leí una vez que decían que Berenice es la historia de alguien con esquizofrenia, contado desde su perspectiva. Ok. Sí. O sea, está bellísimo, pero... y es que sí, Poe, o sea, tal y como lo dices, Poe es fantástico, terror, y es hasta terror psicológico. Sí. Ay, no. Yo voy a hacer la observación que no me gusta tanto. Me encanta el poema del cuervo, me fascina. Es de mis escritos favoritos, pero no me gusta tanto que lo asocien. Bueno, es que no se puede evitar que lo asocien con Poe, o sea, es su obra magna,
Pero yo digo, es que el señor era cuentista, o sea, el señor, sus mejores trabajos para mí están en los cuentos. Es que a mí me fascina me fascina el péndulo, el retrato oval, pero el otro, el de Sí. el pozo y el péndulo, si no estoy mal. Ajá. Me fascina, pues ya dije, el corazón de la torre se me hace lo mejor que escribió, Berenice, no se diga. Tiene muchísimos cuentos increíbles. ¿Cómo se llama? Silencio. También está bueno el del barril de Amontillado, pero ese sí no creo que sea tanto terror. Tiene su aspecto gótico por el hecho de que bajan así de que a un calabozo, pero es como más policíaco. Ese es bueno. Bueno, es otra cosa. Él también es el padre de la novela policíaca. Ay, es que por eso va a abrir con nosotros este primer podcast. Era imposible encontrar un mejor padrino. Así es. Y bueno, pues es nuestro padrino de generación. Vamos a leerlo de una manera un poco dramatizada para que entren con nosotros en el mood. Víctor y yo porque es otra cosa. Nosotros somos dramáticos a morir, nos gusta el teatro, pero demasiado. Dramáticos, medio dramaturgos y la intentamos. Pero sí, bueno, entonces, por el momento creo que nos vamos despidiendo nosotros, el Naomi y el Víctor del presente, para darle paso a Naomi y Víctor del futuro, que pues son quienes van a dar la lectura. Así que, ¿algo más que quieras decir? ¿Tus redes sociales, si quieres que te sigan? Por el momento estamos bien así. ¿Segura? Ahorita, más adelante ya les empezaremos a compartir más material, pero por el momento nosotros nos transformamos en la máscara de la muerte roja. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos la siguiente semana con otro pequeño tema. Síganos, suscríbanse, comenten y adiós. Bye. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 caballeros y damas de su corte, y retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era de amplia y magnífica construcción, y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe. Una construcción sólida y altísima y amurallada la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbditos, impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se arreglase como pudiese. Entretanto, era una locura afligirse. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja. Al cumplirse el 5º o 6º mes de su reclusión y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero ofreció a sus 1000 amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitan que antes les describa los salones donde se celebraba. Eran 7, una serie imperial de estancias. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, partiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Pero aquí se trataba de algo muy distinto. Como cabía esperar del amor del príncipe por lo extraño, las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez.
Cada 20 o 30 metros había un brusco recodo. A derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules. Vívidamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos. Y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era enteramente verde, y lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja, la quinta con blanco, la sexta con violeta. El último aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un color de sangre. A pesar de la profusión de ornamentos de oro que aparecían aquí y allá, o colgaban de los techos, en aquellas 7 estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban limitadas con bujías o arañas, pero en los corredores paralelos a la galería y opuestos a cada ventana se alzaban pesados trípodes que sostenían en ígneo brasero, cuyos rayos se proyectaban a través de los cristales teñidos e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esa forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego que a través de los cristales de color sangre se derramaba sobre las sombrías colgaduras, producía un efecto terriblemente siniestro y se daba una coloración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella que pocos eran lo bastante audaces para poner allí los pies. Este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono. Y cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música, mas su tono y su énfasis eran tales que, a cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones. Durante un momento, en aquella alegre saciedad, reinaba el desconcierto, y mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a una confusa meditación o a un ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, las livianas risas nacían en la asamblea. Los músicos se miraban entre sí como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Al cabo de 63.600 segundos del tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora y otra vez nacían el desconcierto, el temblor y la meditación. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares. Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y sus efectos. Desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes. Sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podrían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para tener la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las 7 salas destinadas a la gran fiesta. Su gusto había guiado la elección de los disfraces. Grotescos eran estos, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Veíanse figuras de arabesco con siluetas y atuendos incongruentes. Veíanse fantasías delirantes, como las que aman los locos. En verdad, en aquellas 7 cámaras se movía de un lado a otro una multitud de sueños. Y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Mas otra vez,
Tañe el reloj que se alza en el aposento de terciopelo. Por un momento todo queda inmóvil, todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígidos en sus posturas. Pero los ecos del tañido se pierden, apenas han durado un instante, y una risa ligera, a media sofocada, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música, viven los sueños, contorsionándose al pasar por las ventanas, por las cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Mas en la cámara que da al oeste, ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza y una luz más roja se filtra por los cristales de color sangre. Aterradora es la tiniebla de las colgaduras negras, y para aquel cuyo pie se pose en la alfombra sombría, brota el reloj de ébano un agudo resonar, mucho más solemne que los que alcanzan a oír las máscaras, entregadas a la lejana alegría de las otras estancias. Congregábase densa multitud en estas últimas, donde afiebradamente latía el corazón de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino, hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj, anunciando la medianoche. Cayó entonces la música, como ya he dicho, y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron, y como antes, se produjo en todo una cesación angustiosa. Mas esta vez el reloj debía tañir 12 campanadas, y quizá por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de aquellos que reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta. Y quizá también por eso ocurrió que antes de que los últimos ecos del carrillón se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y, habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, alzóse al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y finalmente espanto, horror y repugnancia. En una asamblea de fantasmas como la que acabo de describir, es de imaginar que una aparición ordinaria no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aún el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Figura alta y flaca estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido, que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar si no aprobar semejante disfraz, pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre, y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen, que ahora con un movimiento lento y solemne, como para dar relieve a su papel, se paseaba entre los bailarines, convulsionóse en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto, pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apodérense de él y desenmascárenlo, para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las 7 estancias, pues el príncipe era hombre temerario y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano. Un grupo de pálidos cortesanos a su lado, hallábase el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien en ese instante se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y cuidadoso. Mas la indecible aprensión que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo, y así,
Sin impedimentos pasó a 1 metro del príncipe, y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando, ininterrumpidamente, pero con el mismo y solemne paso que desde el principio lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca y de allí a la violeta, antes de que nadie se hubiera decidido detenerlo. Mas entonces el príncipe próspero, enloquecido por la ira y la vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó en carrera a través de los 6 aposentos, sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, acercóse impetuosamente hasta llegar a 3 o 4 pasos de la figura, que seguía alejándose. Cuando ésta, al alcanzarlo, el extremo del aposento de terciopelo se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Oyóse un agudo grito, mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra, y el príncipe próspero se desplomaba muerto. Poseídos por el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro, pero al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado no contenían ninguna figura tangible. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgías manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó, con la del último de aquellos alegres seres, y las llamas de los trípodes expiraron, y las tinieblas, y la corrupción, y la muerte roja lo dominaron todo.